Susana. Como comentábamos, Silvio, fue una de las semanas también muy dolorosas con el tema de la violencia familiar, de la violencia en las escuelas, y convocamos a un sociólogo, al licenciado Arturo Flyer, para reflexionar un poquito y a ver cuál es su pensamiento acerca de este tema. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches. Silvia Alegre y Silvio Bayoco desde Radio El Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por este contacto. Por favor. Cada caso que ha pasado, ya sea el caso Candela, el caso de este chico Tomás, la violencia que hubo en las escuelas, nos dan un sacudón terrible y a veces no sabemos para dónde mirar o cómo atenderlos, ¿no? Cómo prevenirlos. Bueno, precisamente en primer lugar donde tenemos que posar los ojos es en nuestro propio hogar, por aquello de predicar con el ejemplo, y además porque hay una violencia que se manifiesta de una manera mucho más recurrente que la que vemos por los diarios, puesto que se da dentro de las cuatro paredes de una casa. Es un fenómeno creciente, debo decir, Silvia. Y lamentablemente no tenemos tampoco en esto estadísticas muy confiables. Por eso hay distintas fuentes, pero todas ellas dan cuenta de que es un fenómeno grave y es un fenómeno que se va aumentando a medida que pasan los años. A pesar de que... Algunas cifras sí, en relación a esto. De la Corte Suprema de Justicia, que tiene una oficina, no sé si ustedes sabían, de violencia doméstica, da cuenta que esta problemática creció un 20% en los últimos 2 años, es decir, va creciendo el 10% anual. El 82% de los casos de violencia provienen de relaciones de pareja. El 80% de estas son afectadas las mujeres y los denunciados en un 87% son hombres. Solamente por la red de mujeres de contra la violencia, ellos dicen que un total de 51 mujeres fueron asesinadas en el primer semestre del año 2011. Y esto implica casi un 60% de incremento respecto al año anterior. Y como mencionaste lo de Tomás, 3 de cada 10 denuncias involucran a menores de edad, es decir, a violencia sobre menores de edad. El resto es sobre las mujeres. Un dato más, en todo caso, según la Casa del Encuentro, que es una ONG que se dedica precisamente a este tema, en lo que va del 2011 hay registradas 85 víctimas de violencia doméstica, pero apenas en enero, febrero y marzo. Esta ONG indica que hay 200, el año pasado fueron 260 las asesinadas y fueron variadas precisamente estas mujeres. Es decir, el 30%, y con esto finalizo en cuanto a las cifras que a veces confunden, ¿no? Pero que lamentablemente son alarmantes, el 30% de los femicidios fueron cometidos por exparejas, novios o concubinos, y 37% en manos de parejas. Es decir, que el 67% de las mujeres que encontraban la muerte la encontraban dentro de su hogar. Ahora, una consulta. ¿Qué está fallando o en qué nos está faltando? Porque muchas veces estas mujeres han dicho, o había antecedentes de que habían denunciado, habían manifestado, y no se supo escuchar o hay temor a seguir con el reclamo, viviendo con la persona en la casa. ¿Qué está faltando ahí como para que disminuya esto? Sí, de hecho en 27 femicidios que han tenido lugar el año pasado se constató la existencia de denuncias contra el varón de manera previa a este hecho, ¿no? En 6 de ellas se decretó además la exclusión del hogar, que no fue respetado. Entonces, es un fenómeno complejo, por supuesto, no cabe una sola respuesta. Por un lado, lo que prima es, se dice muchas veces que lo contrario del amor no es el odio, sino que es el miedo. Y efectivamente, además, en estos casos en los que hay violencia doméstica, juega mucho la culpa. ¿Qué habré hecho yo para fomentar la violencia de mi pareja? Y entonces, en este caso, lo que hay es un quiebre de un contrato matrimonial,
pero que eso es sucedáneo del quiebre de un contrato social. Nosotros no somos una sociedad que se precie de respetar las reglas. No. Es más, muchas veces hasta premiamos al piola, a aquel que zafa, ¿no? Estas palabras que son tan, lamentablemente tan usuales, ¿no? Esto está hablando de que hay un marco social que está en verenos, y de hecho hay una célula básica que no es tal. Nosotros es muy remanido decir que la familia es la célula básica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de familia? ¿A papá, mamá e hijos? Fíjense en todo caso el incremento de las estadísticas de divorcio registrados en relación a los matrimonios. Nos vamos a dar cuenta que es creciente el fenómeno de rupturas matrimoniales en relación a la formación de familias. Y las familias no siempre han sido las mismas, es decir, papá, mamá e hijos es una creación, por cabe la palabra en todo caso, o es el resultado de la migración del campo a la ciudad que se dio en la Revolución Industrial, hace más de 200 años. Antes existían las familias ampliadas, que vivían en el campo, que tenían una unidad económica que era precisamente la producción agropecuaria. Antes de eso era mucho más la grupalidad, a partir de los clanes, y luego que se dieron a partir de la revolución agraria, y previo a eso eran las tribus. Lo que quiero decir es, hoy llegamos desde las tribus, los clanes, las familias ampliadas, las familias tipo, como la hemos llamado, a un crecimiento notable de las familias monoparentales o de las familias ensambladas. Ahora el nuevo también, en buena hora, digamos, porque siempre han existido los matrimonios gay. Hay una mutación de la propia base social, que es necesario en todo caso reconocerla, pero que da cuenta de que el marco que nosotros con el que hemos nacido y que hemos crecido está cambiando. Es decir, la seguridad del hogar no es tal, porque las personas también notan que el sistema precisa cada vez menos de ellos. No casualmente hay un fenómeno global de la juventud, que se manifiesta en todo caso a través del movimiento de los indignados en Wall Street, o en Chile a partir del tema educativo, o la primavera árabe, en todo caso en los países que han subvertido el orden. Esto significa que hay un grito por el cual particularmente los jóvenes manifiestan su gran inseguridad respecto a qué lugar van a ocupar, si van a ocupar algún lugar dentro de esta sociedad en que se está desenvolviendo en una revolución tecnológica que precisa cada vez menos de las personas. Exactamente. Y volviendo un poco al tema de la violencia doméstica y a lo diario, ¿cuál sería el consejo para esa mujer o ese hombre que es víctima de una violencia familiar y que no se anima a ir a ningún lado y que teme y que necesita una mano? ¿Qué le aconsejarías? ¿A dónde recurrir? El peor amigo es el silencio en todo esto. Es el mayor enemigo, precisamente. En la medida en que se calla, como se dice, normalmente se otorga. Y la violencia es un mal, es una patología que no se resuelve meramente con palabras. Es necesario un tratamiento sobre los violentos. Estos son fenómenos que se dan en otros países. En España, que es una de las sociedades más cercanas a la nuestra, en todo caso, hay oficinas municipales también que tratan estos casos precisamente de los hombres golpeadores, aunque también estamos viendo un fenómeno de mujeres golpeadoras. Claro. Sobre todo, no callarse. Existen diversos organismos, existe la Comisaría de la Mujer, existe la Justicia, existen fiscalías donde se pueden hacer denuncias seguras y se decretan medidas de exclusión. Claro, luego hay que pedirle, por supuesto, a los órganos públicos que actúen. Ya, claro, que actúen, ¿no? Claro. Pero sobre todo, nadie, Silvia, es merecedor de un golpe. Entonces, esta culpa que a veces sienten muchas mujeres, ¿qué habré hecho? No, fui yo en todo caso el que le provoco la rabia porque vi esto o aquello. No, esto no es así. Nada justifica un golpe. Por eso, lo más importante en todo caso es no guardar silencio y darse cuenta en todo caso que nunca la violencia es la manifestación del amor. No, totalmente.
Bueno, Arturo, muchísimas gracias por este contacto, por tu reflexión y bueno, esperemos haber ya tocado fondo y que las mujeres se animen por lo menos a manifestarlo, aunque sea en confianza, y que alguien tengan siempre una oreja amiga que la sepa orientar. Que la sepa orientar y que lo denuncien, sobre todo. Exacto. Lo denuncien porque es un peligro, en cualquier momento puede salir en los diarios. Exacto. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Estuvimos conversando con el licenciado Arturo Flyer, sociólogo.